Capítulo 48. Los derechos del niño. La sociedad no se había preocupado lo más mínimo del niño hasta el umbral de nuestro siglo. Lo abandonaba allí donde nacía, solamente a los cuidados de la familia. Como protección, defensa única del niño existe la autoridad paterna, que es un residuo de las normas del derecho romano de hace 2000 años. Durante tan largo periodo de tiempo, la civilización avanzó considerablemente con leyes a favor del adulto, pero dejó al niño sin ninguna defensa social. Solo le fueron reservados los medios materiales, morales e intelectuales de la familia donde había nacido. Y si en la familia no existe medio alguno, el niño tiene que desarrollarse en la miseria material, moral e intelectual, sin que la sociedad asuma la más pequeña responsabilidad. La sociedad no ha realizado hasta ahora ninguna preparación de la familia para recibir y cuidar debidamente a los niños que puedan llegar a formar parte de la misma. El Estado, que es tan riguroso en el despacho de documentos oficiales, que exige formalismos minuciosos y que es tan amante de reglamentar todo lo que lleva la más mínima responsabilidad social, no se preocupa en absoluto de comprobar la capacidad de los futuros padres, de proteger adecuadamente a sus hijos y de custodiar su desarrollo. No ha ofrecido a los padres ningún lugar de instrucción y preparación. Quien quiere fundar una familia, basta que se dirija al Estado, cumpliendo el único deber impuesto, que es el de celebrar el rito matrimonial. Considerando todo esto, puede afirmarse que la sociedad, desde los tiempos primitivos, se desinteresó en absoluto de los pequeños operarios a los que la naturaleza confió la misión de construir la humanidad. Entre el incesante progreso en favor del adulto, aquellos han quedado relegados como seres que no pertenecen a la sociedad humana, extrasociales, aislados, sin medio alguno de comunicación que permita a la sociedad darse cuenta de sus verdaderas condiciones. Podrían ser víctimas sin que la sociedad lo advirtiera, y víctimas fueron. Víctimas propiciatorias, como reconoció la ciencia cuando hace cerca de medio siglo la medicina comenzó a interesarse por la infancia. Esta entonces estaba todavía más abandonada. No había médicos especialistas para la infancia, ni hospitales para el niño. Fueron las estadísticas que revelaron una mortalidad tan elevada durante el primer año de existencia, lo que produjo impresión profundísima. Se descubrió entonces que en las familias, aunque nacieran muchos hijos, pocos sobrevivían. La muerte de aquellos niños parecía tan natural que las familias se habían habituado a ello, con la idea de que los niños no morían verdaderamente, sino que subían al cielo. Constituía para todos una verdadera preparación espiritual para someterse con resignación a aquella especie de reclutamiento de angelitos por parte de Dios, que deseaba tenerlos a su lado. Eran tantos los niños que morían por ignorancia y por falta de cuidados que el fenómeno fue calificado de matanza normal de los inocentes. Se denunció el hecho y rápidamente se organizó una intensa propaganda que hizo nacer una nueva responsabilidad en la conciencia humana. No bastaba que las familias dieran vida a sus hijos, tenían que salvar estas vidas, y la ciencia indicó los medios para realizarlo. Los padres y las madres debían asumir nuevas condiciones y recibir las instrucciones necesarias para practicar la higiene infantil. Pero no solamente sufrían los niños en el seno de la familia. Las observaciones científicas llevadas a cabo en las escuelas constituyeron otra revelación impresionante de sus tormentos. Esto ocurrió en la última década del siglo pasado, en la misma época en la que la medicina descubría y estudiaba las enfermedades originadas por el trabajo en los operarios, trazando los primeros pasos de la higiene social del trabajo, que estableció la base más positiva de la lucha social en favor de los obreros. Se vio entonces que, además de las enfermedades infecciosas por falta de higiene, los niños sufrían también enfermedades originadas por su trabajo. Su labor se desarrollaba en la escuela, donde estaban encerrados y esclavizados, expuestos a un tormento obligado por la sociedad. El pecho estrecho, que daba una predisposición adquirida para la tuberculosis, era originado por las largas horas de inmovilidad inclinados sobre el pupitre
para leer y escribir. La columna vertebral se curvaba por la misma posición forzada. Los ojos eran miopes por el prolongado esfuerzo de mirar sin luz suficiente. Y en fin, todo el cuerpo deformado y casi asfixiado por su larga permanencia en lugares reducidos y cerrados. Pero el tormento no era solo físico. Se comprobó que se extendía al trabajo mental. Los estudios eran forzados y los niños, constreñidos entre el tedio y el temor, tenían la mente fatigada y el sistema nervioso exhausto. Eran perezosos, descorazonados, melancólicos, viciosos, sin confianza en sí, sin la hermosa alegría de la infancia. La familia no se daba cuenta de ello. Lo que le preocupaba era que los niños pudieran pasar los exámenes e instruirse lo más rápidamente posible para economizar tiempo y dinero. No era la instrucción en sí misma, la elevación de la cultura que preocupaba a la familia, sino corresponder al llamamiento social, a la obligación impuesta, a la obligación que pesaba y costaba dinero. Lo que importaba era que los hijos llegaran a poseer el pasaporte social en el menor tiempo posible. Las investigaciones realizadas entonces sobre los niños de las escuelas pusieron de relieve otros hechos emocionantes. Muchos niños pobres llegaban a la escuela completamente fatigados por la labor de la mañana. Antes de entrar en la escuela, algunos habían andado algunos kilómetros para distribuir leche por las casas, o habían corrido y gritado por las calles vendiendo periódicos o trabajando en casa, y llegaban hambrientos y soñolientos con el único deseo de descansar. Estas infelices víctimas recibían mayor cantidad de castigos porque no podían prestar atención a las enseñanzas del maestro y no comprendían sus explicaciones. El maestro, preocupado por su responsabilidad y más aún por su autoridad, procuraba despertar el interés de aquellos niños exhaustos por medio del castigo, impulsándoles a la obediencia por las amenazas. Les humillaba ante todos sus compañeros por su incapacidad y por su voluntad remisa. Así estos niños desgraciados pasaban la vida entre la explotación de la familia y los castigos de la escuela. Fue tanta la injusticia revelada en aquellas primeras observaciones e investigaciones que se produjo una verdadera reacción social, modificando rápidamente las escuelas y los reglamentos relativos. Se constituyó una nueva rama importante de la medicina, la higiene escolar, que ejerce una acción protectora y regeneradora sobre todas las escuelas oficiales de los países civilizados. El médico y el maestro de ahora se encuentran asociados en beneficio de los escolares. Esta fue, podemos decir, la primera sanción social de un error antiguo e inconsciente de toda la humanidad, señalando el primer paso hacia la redención social de la infancia. Si se mira hacia atrás, antes de aquel despertar inicial, y se recorre el camino de la historia, no se encontrará ningún hecho saliente que revele el reconocimiento de los derechos del niño o una intuición de su importancia. Sin embargo, Cristo les llamó para indicar al adulto cómo debía guiarle hacia el reino de los cielos, advirtiéndole de su ceguera. Si no te conviertes y no llegas a ser semejante a este niño, no podrás entrar en el reino de los cielos. Pero el adulto continuó preocupándose únicamente de convertir al niño, presentándose a sí mismo como ejemplo de perfección. Parece que esta terrible ceguera del adulto ha sido incurable. Misterio del alma humana. Esta ceguera ha sido un fenómeno universal, tan antiguo como la misma humanidad. En efecto, en toda aspiración educativa y en toda la pedagogía antigua hasta la de nuestros días, la palabra educación fue siempre sinónimo de la palabra castigo, y su finalidad fue siempre la de someter al niño al adulto, que se sustituye a la naturaleza, poniendo sus argumentos y sus fines en el lugar de las leyes de la vida. La misma Biblia, entre los proverbios de Salomón, indica así a los hombres sus deberes de educadores. No economicéis los azotes a vuestros hijos, porque el regatearlos significa odiarles. Quiere decir condenar vuestros hijos a las penas del infierno. Y después de millares de años no ha cambiado mucho la situación. En las diversas naciones existen distintos usos familiares para castigar a los niños.
En las instituciones privadas de educación muchas veces se especifican los castigos en uso, como se presentaría la insignia o el escudo de armas. Algunas usan humillaciones, como colgar carteles infamantes en la espalda, colocar sobre la cabeza orejas de asno o exponer al alumno a una verdadera picota, de modo que el que pase delante del castigado se ría del mismo y le insulte. También hay castigos que son tormentos físicos: permanecer de pie durante varias horas, de cara a un rincón del aula, fatigándose y aburriéndose sin hacer nada, sin ver nada, condenado a mantenerse en el castigo por su propia voluntad. Otro castigo consiste en permanecer arrodillado sobre el pavimento, con las rodillas desnudas, o ser azotado o zurrado públicamente. Un refinamiento moderno de crueldad viene del principio ideal de unir la escuela y la familia en un mismo simulacro de educación, principio que se ha resuelto organizando la escuela y la familia en el castigo, para tormento del niño. El alumno castigado en la escuela tiene la obligación de anunciar su sentencia en casa del padre, para que éste se una al maestro en el castigo y en las reconvenciones y se haya obligado a traer a la escuela la firma del padre, como prueba de que ha seguido su curso la propia denuncia, enterándose de ella el otro ejecutor, que se asoció en principio a los perseguidores de su propio hijo. Ningún defensor. ¿Dónde está el Tribunal de Justicia ante el que pudiera recurrir el niño como pueden recurrir los condenados por cualquier delito? No existe. ¿Dónde está el amor que pudiera servir de refugio consolador para el niño? No existe tampoco. Escuela y familia están de acuerdo en castigar, porque si así no fuera, sería menguado el castigo y disminuida la educación. Pero la familia no necesita del reclamo de la escuela para castigar a los niños. Las investigaciones realizadas recientemente sobre los castigos usados en las familias demostraron que hasta en nuestros días no existe nación alguna donde no se castiguen los niños en familia. Estos castigos consisten en gritos violentos, ofensas con palabras, insultos, bastonazos, abofeteos, pellizcos, asustar al niño durante largo tiempo, encierro en habitaciones oscuras y pavorosas, amenazados con peligros fantásticos, sustraídos de las pequeñas distracciones y consuelos que son el único refugio de la esclavitud perpetua o la compensación de los tormentos inconscientemente soportados, como ir a jugar con los compañeros, comer golosinas o frutas. Y en fin, hay todavía el ayuno como castigo familiar, impuesto especialmente por la noche. Vete a la cama sin cenar y el sueño es agitado toda la noche por la pena y por el hambre. Aunque los castigos se han ido atenuando rápidamente en las familias cultas, todavía se usan y las maneras bruscas, la voz dura, severa y amenazadora constituyen el tratamiento más corriente del adulto para el niño. Parece natural que el adulto tiene el derecho de pegar al niño y la madre se esfuerza en considerar un deber el abofetearle. No obstante, han sido abolidos para el adulto los castigos corporales, pues rebajan el nivel de la dignidad y constituyen una vergüenza social. ¿Puede concebirse mayor vileza que ofender y perseguir a un niño? Es evidente que la conciencia de la humanidad se halla sumergida en un sueño profundísimo. El progreso de la civilización no depende en la actualidad del progreso individual, no proviene de la llama ardiente del alma humana, es el avance de una máquina insensible impulsada por una fuerza externa. Su energía motriz mana del ambiente, como un enorme poder impersonal que deriva de la sociedad entera, la cual funciona inexorablemente. Adelante, siempre adelante. La sociedad es como un inmenso convoy ferroviario que avanza con una velocidad vertiginosa hacia un punto lejano, mientras que los individuos que la componen son como los viajeros que duermen en el interior de los compartimentos. Y en aquella conciencia adormecida reside el obstáculo más poderoso para recibir un auxilio vital, una verdad salvadora. Si así no fuera, el mundo podría progresar rápidamente. No existiría el contraste peligroso entre la velocidad cada vez mayor en el transporte de la materia y la rigidez del espíritu humano cada vez más profunda. El primer paso, el más difícil en todo movimiento social hacia un progreso colectivo,
es la labor abrumadora de despertar la humanidad adormecida e insensible, obligándola a escuchar la voz que la llama. En la actualidad es absolutamente necesario que la sociedad entera se acuerde del niño y de su importancia, remediando con toda urgencia el peligro que constituye el gran abismo sobre que se apoya. Es preciso que este abismo se llene construyendo el mundo para el niño y reconociendo sus derechos sociales. El mayor delito que comete la sociedad es el de disipar el dinero que deberían emplear en sus hijos, malgastándolo para destruirlos y destruirse. La sociedad ha sido para los niños como un tutor que hubiese dilapidado el capital perteneciente a su pupilo. El adulto malgasta y construye para sí solo, mientras es evidente que gran parte de su riqueza debiera destinarse al niño. Esta verdad es innata en la vida misma, mostrándola los animales y hasta los insectos más humildes. ¿Para quién acumulan el alimento las hormigas? ¿Para quién fabrican la miel las abejas? ¿Para quiénes buscan los pájaros el alimento y lo llevan al nido? No hay ningún ejemplo en la naturaleza de que los adultos lo devoren todo dejando a su prole en la miseria. Nada se hace para el niño, apenas se procura conservar su cuerpo en la vida vegetativa. Cuando la sociedad disipadora tiene evidente necesidad de dinero, lo saca de la escuela, y especialmente de las escuelas de los pequeñuelos, del refugio de los gérmenes de la vida humana. Lo saca de donde no hay brazos ni voces para su defensa. Esto es lo más inicuo entre los delitos de la humanidad y el más absurdo de sus errores. La sociedad ni siquiera se da cuenta que destruye dos veces, cuando con su dinero hace instrumentos de destrucción. Destruye no haciendo vivir y destruye haciendo morir. Ambas cosas son un error único, porque precisamente no haciendo desarrollar la vida, los hombres han crecido de modo anormal. Es necesario, pues, que los adultos se organicen de nuevo y esta vez no para sí mismos, sino para sus hijos. Es preciso que sean los adultos quienes levanten la voz por un derecho que no se ve, por una ceguera rutinaria, pero que una vez visto es indiscutible. Si la sociedad fue un tutor infiel del niño, se le deben restituir sus bienes y hacerle justicia. Una misión poderosa se presenta a todos los padres. Ellos solos pueden y deben salvar a sus hijos, porque tienen medios de organizarse socialmente y por consiguiente actuar en la práctica de la vida social. Su conciencia debe sentir la fuerza de la misión que les confió la naturaleza, una misión que les sitúa por encima de la sociedad, que les hace dominadores de todas las situaciones materiales, porque entre sus manos está el futuro de la humanidad, la vida. Si no lo hacen así, obrarán como Pilatos. Pilatos hubiera podido salvar a Jesús, lo hubiera podido, pero no lo hizo. La multitud agitada por los prejuicios antiguos, las leyes vigentes y las costumbres reclamaban al Redentor, y Pilatos permaneció indeciso, inerte. ¿Qué debo hacer?, reflexionó, si estas son las costumbres dominantes. Y se lavó las manos. Tenía el poder de decir, no quiero, pero nada dijo. Y como Pilatos hacen los padres de nuestros días, abandonan a sus hijos a la costumbre social que es poderosa y constituye una necesidad. Por esto se produce el drama social del niño. La sociedad abandona al niño sin sentir responsabilidad alguna, a los cuidados de la familia, y ésta, por su parte, entrega a los niños a la sociedad que los encierra en una escuela, aislándoles de todo control familiar. Así, el niño repite la dramática pasión de Cristo que pasa de Herodes a Pilatos, agitado entre los dos poderes que le abandonan respectivamente a la responsabilidad del otro. Ninguna voz se levanta en su defensa. Sin embargo, hay una voz que hubiera podido defenderle, la de la sangre, el poder de la vida, la autoridad humana de los padres. Cuando se despierte la conciencia de los padres, estos no actuarán como Pilatos, que para defender al Mesías negó su divinidad, lo encadenó y azotó, siendo el primero en humillarle diciendo «Ecce homo». Este acto la historia lo califica como el primer episodio de la pasión de Cristo y no como defensa en su favor. Ecce homo. Si el niño pasara a través de la pasión de Cristo, pero la iniciación de todo está en aquel ecce homo,
Aquí el hombre no está Dios en él, está vacío y ya ha sido humillado y azotado por la autoridad superior que podía defenderle. Después ha sido arrastrado por la multitud por la autoridad social. La escuela ha sido un lugar de pena profunda para el niño. Aquellos edificios grandes parecen haber sido construidos para una multitud de gente adulta, donde todo es proporcionado al adulto. Las ventanas, las puertas y correderos grises, las aulas lisas y desnudas. Allí dentro el niño de muchas generaciones revistió el uniforme negro de luto, que duraba todo el periodo de su infancia. En el dintel de la puerta la familia le dejaba solo, abandonado, porque aquella puerta le estaba prohibida. Era la separación de los dos campos y de las dos responsabilidades. Y el niño lloroso y sin esperanza, con el corazón oprimido por el temor, parecía leer sobre la puerta la inscripción dantesca: por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va tras la pérdida gente. Era una voz severa y amenazadora, que le invitaba a entrar simultáneamente con los demás compañeros desconocidos, considerados en masa como seres malos que hay que castigar. ¡Ay de vosotros, almas depravadas! ¿Y dónde tendrá que ir? Irá donde quiera el que ordena y manda. Ya ha sido clasificado y alguien hará como Minosa, que plegando la cola alrededor de su cuerpo indicaba al alma perdida a qué rincón estaba destinada, si a la 1, a la 2 o 3 o 4, donde se sufrieran penas eternas, sin escapatoria posible. Cuando ha entrado allí dentro, en el lugar que se le ha destinado, una maestra cerrará la puerta. Desde entonces ella es dueña y señora, mandando a aquel grupo de almas sin testigos ni control. La familia y la sociedad han cedido los niños a su autoridad. Los hombres han esparcido al viento su semilla lastimera y éste la ha hecho caer allí. Aquellos miembros delicados, temblorosos, quedan encadenados a la barra por más de 3 horas de agonía, 3 y 3 y muchos días, meses y años. Las manos y los pies se elevan en el banco por las miradas severas que obligan a tenerlos más inmóviles que los clavos de la cruz de Cristo. Los 2 pequeños pies unidos y quietos y las 2 manecitas unidas y fijas apoyadas sobre el banco. Y cuando en aquella mente, sedienta de saber y de verdad, se habrían impuesto las ideas del maestro, que las introduce forzadamente y como mejor le parece, la pequeña cabeza humillada por la sumisión parecerá sangrar por la corona de espinas. ¡Ah! Aquel corazón lleno de amor será atravesado por la incomprensión del mundo como por una espada, y aparecerá amargo lo que la cultura le ofrece para apagar su sed. Ya está dispuesto el sepulcro del alma, que no puede vivir, con todas sus mascaradas, y cuando habrá sucumbido, numerosos soldados de guardia estarán allí para que no resucite. Pero el niño resucita siempre y vuelve fresco y radiante para vivir entre los hombres. Como dice Emerson, el niño es el eterno Mesías que siempre desciende entre los hombres caídos para conducirlos al reino de los cielos. Fin.